En esta ocasión quiero dirigirme al segundo tema dedicado a lo que es el fariseísmo en el mundo religioso. Para eso voy a introducir leyendo Mateo capítulo 23, 1 en adelante. Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aún con su dedo las quieren mover. Estos individuos colocan cargas espirituales a través de sus filosofías, a través de su doctrina o enseñanzas, a su manera de interpretar, colocan sobre la vida de individuos cristianos, aplicándolo al día moderno, cierta filosofía, ciertas cargas espirituales que lo que hacen es amargar y hacer la vida cristiana más difícil. Quisiera mencionar algunas características que se encuentran en las iglesias llenas de fariseos. Mi tema lo he llamado si tu iglesia es una cueva de fariseos. Hay aquí algunas características, no todas, pero por lo menos las más sobresalientes. En las iglesias llenas de fariseos se enfatiza mucho lo que es la comida, el régimen alimenticio, poniendo un énfasis específicamente, generalmente, sobre la importancia de lo que es el vegetarianismo, lo cual es una práctica buena, es saludable para aquellos que lo quieren practicar de una manera equilibrada. El problema de ello es que estas iglesias con líderes con esas características enfatizan, por ejemplo, que si tú comes carne, sencillamente no estás capacitado para entrar al reino de los cielos, se quedas descalificado por esas razones, lo cual es totalmente incierto, pero esa es su énfasis. Una de las cosas interesantes con respecto a lo que es el consumo de carne o otras bebidas como el té, el café, el licor, que son enfatizados, lo cual aquellas personas que no practican este tipo de bebida, especialmente el alcoholismo, pues es recomendable. Con esto no estamos echando por tierra la importancia de una buena dieta, del ejercicio, del descanso y de otras cosas que te pueden ayudar a vivir una vida saludable. Sin embargo, hablando de la comida, recuerden, tú puedes ser vegetariano, puedes dedicarte a una dieta estricta en el sentido erróneo de la palabra, pensando que con eso tú ganas méritos para el reino de los cielos. Eso es completamente falso. Otro de los énfasis es en la vestimenta, en cómo tú te miras exteriormente. Ellos tienden a mirar especialmente a las damas. En algunas iglesias extremistas están allí mirando si las personas que son mujeres, dónde están sus faldas, hacia arriba o debajo de las rodillas. Y esto hacen sencillamente una carga innecesaria. Para mí, todos este tipo de miembros que están preocupados por el tamaño o el nivel de la falda de una mujer son miembros morbosos que sencillamente no pueden manejar esta situación, pero enfatizan mucho lo que son las joyas. Si la persona usa mucho maquillaje, no la usa. Si los varones usan vestimenta no adecuadas, pelo largo, para ellos todo gira en ese aspecto de la vestimenta y con respecto a joyas. El apóstol San Pablo recomienda que la vestimenta de un individuo sea decente, no ostentosa y no con joyas costosas, lo que puede indicar que en realidad el aspecto externo no necesariamente revela la vida espiritual de una persona. Hay individuos que no usan joyas, siempre llegan con una cara demacrada, mal vestidos, pero su carácter refleja amargura, refleja crítica, rencor. Son personas que uno no quiere estar al lado de ellos. Así que en realidad lo que es la vestimenta no necesariamente refleja una vida espiritual saludable. Así que lo que son sobre énfasis, en realidad, vuelvo a decir, son características de estas iglesias. Con respecto a lo que es un énfasis en la doctrina, se concentra mucho en doctrina, repiten constantemente lo mismo. En la mentalidad de un fariseo, él va a las escrituras buscando argumentos
que puedan fortalecer su fe, pueda ayudar a la denominación, puedan ayudar a sobreenfatizar doctrinas que ya los miembros conocen desde el día que entraron por primera vez a la iglesia. ¿Cuáles son las características de un pastor o de un predicador fariseo dentro de estas iglesias que son cuevas de fariseos y de escribas? Generalmente los pastores y predicadores que tienen estas tendencias tienen temas repetitivos. Es lo que Pablo llama que son predicadores o pastores que solamente le dan leche como leche espiritual y habla de los bebés. Cuando él introduce estos temas de leche espiritual se refiere a doctrinas como las anteriores, la bebida, la vestimenta, la joya, el bautismo, la fe, la segunda venida, la oración, etcétera, etcétera, que son los temas básicos fundamentales. Pero constantemente mantienen ese ciclo de predicación durante toda la vida y durante todos los años. Ellos no pueden usar otro tipo de alimentos sólidos para la congregación, no encuentran estos temas, aunque la Biblia tiene miles y miles de otras cosas para enfatizar. Por esa razón, Pablo habla de que ellos no conocen lo que es la doctrina de la justificación por la fe. Ellos no la conocen, no la viven, no la practican, no la han internalizado y por lo tanto para ellos el apóstol San Pablo es un problema entenderlo porque no pueden explicar y menos aplicar en su vida que nosotros amamos por la fe y no por las obras. Así que estos predicadores o pastores enfatizan mucho la ley, la obediencia. Giran mucho con respecto a lo que es el carácter humano, lo que es la voluntad. Predican constantemente que el carácter es el pasaporte que vamos a llevar al cielo, es lo que no va a dar la entrada al reino de los cielos, a la Nueva Jerusalén, lo cual es totalmente falso. Si denomináramos carácter como una serie de cualidades que nosotros desarrollamos, sea internas o externamente, si por ese fuera el pasaporte, absolutamente todos nos quedaríamos fuera de la Nueva Jerusalén. El carácter con los años, en lugar de mejorar, se va empeorando. Mira las características de las personas que son fariseas y observarán que a la medida que pasa el tiempo cada vez se vuelven peor. Así que olviden, porque el carácter no es el énfasis de la salvación, pero ese es su caballito de trote, la manera como ellos se meten de esa manera en la mente de los que la escuchan. La obediencia es fundamental porque ellos consideran que una persona debe obedecer la ley de Dios perfectamente. Si pueden dejar de pecar por un día, lo pueden hacer por una semana, por un mes, por un año, hasta dejar de pecar totalmente. Es una falacia, es totalmente contrario al Evangelio, pero para ellos la obediencia es sumamente importante, ese es su tema, esa es su vida. Vuelvo a decir, para ellos predicar sobre la comida y la bebida, sobre las joyas, las vestimentas, son sus temas predilectos. Usted puede dejar de ir a este tipo de iglesia por 15, 20 años. Cuando regresan, ustedes van a ver que el temario que ellos emplean sigue siendo el mismo. Otra de las énfasis sobre profecías. Les encanta manejar lo que es Daniel, Apocalipsis y otras profecías, lo cual no es malo porque es bueno tener estos conocimientos generales en tu mente como una información que la Biblia te provee. Pero para ellos es basado básicamente en profecías, desarrollan mucho lo que es la persecución, se ponen como el grupo que va a ser perseguido. Para ellos es un grupo pequeño, el resto de la iglesia de los miembros no son sanos espiritualmente hablando, hay mucha maldad, hay mucha hipocresía dentro de la iglesia, hay que purificarla. En fin, esos son sus temas, porque para ellos, vuelvo a decir, la persecución, las profecías, los días de reposo son demasiado importantes, muy estricto en esos detalles. Es un tipo de predicación argumentativa, es decir, van recogiendo todos los argumentos necesarios para defender su opinión, su denominación, sus puntos de vista. Por lo general, cuando llegan al púlpito, traen una serie de otros libros para
poder suplementar lo que ellos no pueden encontrar en las escrituras. Es decir, cuando un predicador fundamentalista o fariseo se para en el púlpito, ya los miembros de iglesia saben cómo va a empezar y cómo va a terminar. Así que para ellos todo está basado en prohibir no y no a todas las cosas. La vida social, para ellos todo es pecaminoso. De manera que esas son las iglesias que mantienen este tipo de ambiente, se concentran en la apariencia externas, vigilan, se convierten en policías o en investigadores privados de sus propios hermanos si lo encuentran en algún defecto, en alguna práctica que no es la apropiada o en la violación de algunos mandamientos. Ya ellos recomiendan que estos miembros deben ser excomulgados y para ellos reúnen las autoridades de las iglesias para excomulgar a estos miembros que no viven piadosamente de acuerdo a sus reglas o de acuerdo a sus ideas religiosas. Estas son por lo general iglesias frías donde la crítica abunda. Y claro, ¿cómo no va a abundar la crítica? Porque los miembros, como basan su vida religiosa en lo que es la conducta, en el carácter, llegan a un punto donde hay un grupo, especialmente de estos líderes, que se creen superiores a los demás, y el miembro de iglesia común y corriente lo que hace es desarrollar una crítica interna y por eso no se acaban nunca los problemas dentro de las iglesias. Los falsos comentarios abundan, etcétera, etcétera. Y de esta manera los pobres muchachos, los niños empiezan a crecer en ese ambiente y para ello es muy normal que se critique todo el mundo dentro de las iglesias. Estas son algunas características que en una manera breve estoy mencionando para que usted vea como síntomas o características a qué iglesia usted pertenece. Claro, algún miembro preocupado dirá, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Hay otras iglesias, pero me quedan muy distantes, no tengo para la transportación, especialmente iglesias en otros lugares fuera de los Estados Unidos. Pero este tipo de conducta muchas veces no se ve en el campo, se ve generalmente en grandes iglesias y en las ciudades. Pero en el campo se pueden encontrar miembros de iglesia que han sido formados o líderes que han sido formados con estas características y lo que va a producir es una iglesia de esa misma categoría. En el próximo tema quisiera yo mencionar cómo vive una persona, cuáles son los frutos de un individuo que tiene estas características, cómo él vive fuera de la iglesia. Así que yo quisiera volver a enfatizar a aquellos que han visto mis videos, todos se encuentran en YouTube, solamente ponen Héctor Solera y espero que este tipo de comentarios puedan ayudar espiritualmente a todos aquellos que los escuchan. Así que la próxima vez seguiremos con esta serie hasta donde yo vea conveniente para así desarrollar otras que puedan ayudar espiritualmente para aquellos que las escuchen.